manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo en vivo. Preciosa la adoración, la alabanza a nuestro Rey, Señor Dios Todopoderoso nuestro. Hoy queremos hacer oración por la iglesia del Señor, que aprovechamos este tiempo para estar en casa y pues unidos más que nunca en familia. Queremos adorar al Señor de esta manera. Yo sé que todos en casa también tratan de seguir adelante, aferrados, tomados de la mano del Señor, que es lo que nos necesitamos hacer todos. Vienen tiempos en que estaremos unidos nuevamente, vienen tiempos en que habrá una nueva manera de buscar a Dios con más fuerzas y pues mientras tanto vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras casas, nuestra familia, que el Señor bendiga eh, pues a todos aquellos que invocan su nombre. Y vamos a decirle al Señor: Padre Celestial, en esta hora hoy clamamos a tu santo nombre, el santo nombre de Jesucristo, para pedirte, Señor, que hagas tu voluntad y tu obra en las familias que hoy se unen, Dios Todopoderoso y Santo, de una manera en que quieren buscarte. Sabemos que estos tiempos hay mucha hambre de la palabra de Dios, hay mucha necesidad de Dios. Asimismo, de tus bendiciones, de aferrarnos a tus promesas y a tu palabra. Sé nuestro Señor, sé nuestro Salvador, y además guárdanos de toda enfermedad, de todo mal en estos tiempos difíciles. Pero Señor, aún en estos momentos, en estos tiempos, así como están, te pedimos que nazca en nuestro ser, en nuestro corazón, una fuerza nueva, una fortaleza en tu palabra. Ahorita en este tiempo no hay nada más precioso, más puro, más perfecto que tu palabra. Y por eso hay tanta hambre y necesidad de ti, Señor. Que esa hambre, que esa necesidad de Dios sea saciada por medio de tu Santo Espíritu y por medio de esa unidad en las familias, bendito Señor Dios Todopoderoso. Porque necesitamos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Tú eres quien nos da fortaleza, nos has dado tu Espíritu Santo, tu espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que sigamos adelante. Asimismo, bendice y guarda a tu iglesia, a tus hijos, a tus siervos. Y ponemos este tiempo en las manos del Señor, en tus manos preciosas. Bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Las ponemos en tus manos y que tu presencia y tu Santo Espíritu esté sobre tu iglesia, sobre tus hijos ahí en casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Yo quiero comenzar con un versículo. El Salmo 34, a partir del versículo 12. Reflexionaba yo en este versículo que dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Yo cuando reflexionaba en esta pregunta que nos hace en la palabra de Dios, que el rey David escribió, ya saben ustedes, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida? Yo pienso que todos deseamos vida. ¿De qué manera deseamos nosotros vida? ¿Para disfrutarla, para pasarla bien, para ocuparnos de asuntos sin que no tengan peso de vida eterna, o para que de verdad, porque dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
¿O deseamos tener vida y muchos días para estar en la presencia de Dios? Para que nuestra vida realmente esté puesta en Cristo, que nuestra vida esté sometida sobre la palabra de Dios, o que vivir una vida como a Dios le agrada. Miren, la vida que a Dios le agrada es una vida a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Si nosotros vemos en su palabra, todo es bueno para nosotros, es lo mejor para nosotros, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces Dios nos puso en este mundo para que nosotros viviéramos una vida dependiendo de Él, una vida en comunión con Dios todo el tiempo, una vida plena, una vida de gozo, de amor verdadero. Y pues esta es la vida que el Señor nos quiere dar. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él tiene bendiciones grandísimas para nosotros cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a su palabra. Así que la vida que nosotros deseamos y los días que nosotros queremos tener en este mundo es precisamente siguiendo la voluntad de Dios, es viviendo de acuerdo a su palabra. Porque si nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad, obtendremos destrucción en nuestra familia, en nuestra propia vida, ya que nuestras pasiones, nuestros deseos son totalmente contrarios a lo que a Dios le agrada. En verdad que tenemos una naturaleza que es pecaminosa y que le agrada pues a lo que no es grato delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, eso nos lleva a la destrucción, nos lleva a la separación de Dios. Yo quisiera meditar un poco en esto porque nosotros fuimos creados para depender totalmente de Dios. Él puso en nosotros su imagen y su semejanza, porque Él anhela que haya una relación, una comunión perfecta con Dios espiritual. Ahora para nosotros es espiritual, tiene que ser espiritual para nosotros. Y esta imagen y semejanza es espiritual también. Esta imagen y semejanza es para que estemos en unidad con Él y que Él nos guíe a través de su palabra. Para esto nos dejó su palabra. A su pueblo Israel le dejó preceptos, estatutos, mandamientos. Y una vez que luchaban por obedecer todo esto, veíamos que era de mucha bendición. Hay muchas promesas de bendición si obedeciéramos, si oyéramos la voz de Dios y obedeciéramos. Pues es más ahora. Jesucristo vino a establecer en la tierra un reino espiritual. Recuerden que Él le decía a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Él está hablando de un reino espiritual. Él es rey. Él gobierna en el mundo entero, pero espiritualmente, porque ahí es donde vamos a llegar todos. Nosotros vamos a llegar al reino de Dios un día para vivir por la eternidad, pero este reino de Dios es espíritu, es espiritual. Así que todos necesitamos tener y crecer y nacer en el espíritu y vivir en el espíritu. Y aquí nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Yo creo que todos deseamos vida y desea muchos días para ver el bien. Y miren, no se trata de instantes, de momentos como ahorita, que aparentemente nosotros decimos, bueno, es que lo único que vemos es en las noticias cuánto mal, cuánta maldad, cuántas cosas están pasando actualmente.
Así que estamos teniendo vida y estamos teniendo días para ver el mal. No, pero aquí nos dice para ver el bien. Precisamente porque aún a pesar de todo eso, nosotros debemos de ver, enfocarnos. Nuestra meta, nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, precisamente porque ahí está nuestra esperanza. Todos vamos a llegar un día a presentarnos delante de nuestro Dios. Y ya sea que seamos galardonados, Él es galardonador de los que le buscan, dice ahí en Hebreos 11, o también, pues, seremos desechados por Él algún día, si nosotros le desechamos desde aquí. Así que, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, qué importante es esto de que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nosotros debemos entender que para buscar a Dios, para acercarnos a Él en oración, para clamar, para orar delante de Dios, debe haber justicia en nuestras vidas. Ahora, qué importante entender esto. ¿Cómo nosotros llegamos a ser justos? No podríamos realmente por nosotros mismos. Por eso es nuestra fe en Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchen, si nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más, dice el versículo 9 de Romanos 5, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, si Dios nos muestra su amor en que aún estando nosotros en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, mucho más cuando ya Cristo nos presenta justos delante de su Padre por nuestra fe en Jesucristo. Entendamos muy bien esto, porque desafortunadamente hay muchas personas que quieren acercarse a Dios y clamar, y también hay muchos que buscan a Dios y son sinceros tal vez en su manera de buscar, pero debe ser mediante la palabra de Dios. Ahí nosotros vemos que justificados somos solamente por la fe en Jesucristo. Por tanto, nosotros ya somos justos, ya estamos en justicia, ya podemos vivir en justicia. Por eso nos dice, claman los justos y el Señor los oye y escucha sus oraciones. Ahora también dice ahí en donde estamos, Salmo 34:17, claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Tienes alguna angustia? ¿Hay angustias en nuestras vidas? Bueno, ¿habrá angustias y aflicciones para el justo? Claro que sí, todos en este mundo en algún momento pasamos por aflicciones. Pasamos también por angustias, porque todavía estamos en nuestro cuerpo físico. Todavía nos preocupamos por nuestra familia, claro. Todavía hay preocupación, todavía hay angustia. Todavía en nosotros, pues, hay aflicciones.
Pero ahí el versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nuestro corazón se siente de esta manera, cuando hay personas, dice, quebrantados de corazón, contritos de espíritu, esto es en medio de aflicciones, esto es en medio de angustias, este es cuando nos humillamos delante de Dios. ¿Cuándo se humillan las personas delante de Dios? Solamente cuando tienen una necesidad. Mas nosotros debemos de vivir en humildad delante de Dios. Debe haber ese entendimiento ya en nuestras vidas de que el Señor escucha, prefiere siempre a los contritos, a los quebrantados de corazón. Así que este es una persona que entiende muy bien cómo acercarse a su Señor y a su Salvador. Cuando ya Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor, que Él nos hace hijos de Dios, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, si nos acercamos a Dios, que nos acerquemos siempre con ese corazón quebrantado y ese espíritu contrito, de saber, de entender que dependemos totalmente de nuestro Dios Todopoderoso, que nosotros ya no podemos valernos por nosotros mismos. Una persona que piensa que se puede valer por sí mismo y que es capaz de manejar su vida, desecha por completo a Dios. Por eso es importante entender estos versículos, esta escritura. ¿Cómo podemos nosotros estar delante de Dios? ¿Cómo podemos llegar ante la presencia de Dios? Nosotros con un corazón quebrantado, con un espíritu contrito, porque sabemos y entendemos que dependemos de la dirección de nuestro Dios y de su Espíritu Santo, que nos vivifica, que nos santifica, que nos purifica, nos limpia. Así que todo esto es necesario para nosotros si es que deseamos vida y deseamos muchos días para ver el bien, que haya una dependencia total de Dios para nosotros. Esto es precisamente un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Es alguien que entiende muy bien que no puede estar en ningún lado ya sin Cristo, que necesita una vida cristocéntrica, que necesita a Cristo en todo el tiempo en su vida. Y bueno, nos dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque pasemos por cualquier circunstancia, el Señor nos librará. ¿Por qué podríamos decir nosotros, bueno, pero qué necesidad de tener que pasar por aflicciones? ¿Por qué no nada más el Señor ya nos libra de las aflicciones? O sea, no nos deja pasar por las aflicciones. No, el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. Es necesario que nosotros tengamos aflicción en este mundo, porque el mundo está en contra de nosotros. Recuerde, ¿cómo podremos vencer el mundo? Esta es la victoria, dice, esta es la fe, nuestra fe es la que vence al mundo, simple y sencillamente. Por tanto, tiene que crecer, que fortalecerse nuestra fe para poder vencer siempre y para pasar todas las aflicciones. Dice el versículo 21 también, donde estamos: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Pero nosotros debemos de
analizar si realmente está nuestra confianza en el Señor. Si es que nosotros nos sentimos capaces de mejor hacer nuestra voluntad. Esto es algo que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, que nosotros no somos capaces, ya no ser capaces precisamente de hacer las cosas según nuestros propios consejos, nuestros pensamientos, sino para todo tomar en cuenta la palabra de Dios, tomar en cuenta los consejos de Dios. Él nos dice, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Nos dice el Salmo 37:27. Precisamente hablando de los justos, Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios tiene siempre cuidado de sus justos. Él permite que sus justos pasen aflicción, sí. Permite que sus justos pasen por dificultades, pero Él no desamparará nunca a un justo. Él siempre recompensará a un justo. Y como decíamos, somos justos por nuestra fe en Jesucristo. Dice de este justo, dice, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, una descendencia de bendiciones es para un hombre justo, una mujer justa. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Ya nuestra descendencia está destinada a la bendición cuando nosotros vivimos en justicia. Luchamos por la justicia de Dios. Hacemos de la palabra de Dios nuestro manual de vida. Así que nosotros somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, recuerden también que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nos dice Mateo 13:43. Los justos resplandecerán como el sol, aún en estos días, aún en estos tiempos difíciles. Los justos deben resplandecer. A los justos los tienen que escuchar, los tienen que buscar las personas, porque un justo es precisamente alguien que está viviendo su vida de acuerdo a la palabra de Dios, está dejando al mundo entero su propia voluntad, se está negando, está tomando su cruz, está siguiendo a Jesucristo, está haciendo y viviendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, comienza a ver luz, comienza a ver sabiduría, comienza a ver bendiciones a través de ese justo. Entonces nosotros, los justos, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Miren cómo dice Lucas 11:13, que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, nunca hay desesperanza para cualquier persona. Siempre hay una esperanza para las personas en convertirse en un hijo de Dios, en llegar a ser justificado por su fe en Cristo Jesús, en llegar a ser un justo. Sí, desde que estábamos en nuestros pecados, en nuestras maldades, porque aquí nos dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará su Espíritu? Entonces, el Señor sabe que si
así como estábamos. Es más, en su palabra encontramos nosotros versículos de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O el que a mí viene no le echo fuera. Pero lo que sí debemos de entender muy bien es que el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Una obra de perfección, de justificación, de santificación. Porque el Señor Jesucristo se entregó a su iglesia, dice, Él mismo se entregó a sí mismo por su iglesia para presentársela a sí mismo cuando Él venga, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Así que el Señor ya viene por su iglesia y va a venir por una iglesia que esté viviendo en justicia. Por tanto, es necesario que nosotros ya pongamos a la palabra de Dios sobre nuestra vida, que dependamos de la palabra de Dios. Antes pensábamos que nosotros podíamos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestra inteligencia, y a nosotros mismos nos consideramos muchas veces sabios y decíamos, no, pues sí, somos sabios, yo puedo, yo voy a vivir así, yo creo que esto es lo mejor. Pero al final nos damos cuenta que el ser humano, cuando vive así, vive de fracaso en fracaso. Llega a echar a perder su vida y lo más valioso, a su familia. Por tanto, debemos de meternos nosotros al consejo de Dios, que es a través de su palabra. Debemos depender nosotros de la palabra de Dios totalmente. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque mientras haya esperanza, mientras todavía se pueda, ahí está Dios. Mientras haya vida en nosotros, ahí está Dios. Hasta el último suspiro de nuestra vida hay oportunidad de acercarnos a Dios y de hallar gracia y de hallar ese oportuno socorro. Así que todos tenemos la oportunidad de acercarnos. Él nos invita, acércate confiadamente al trono de la gracia, es decir, a donde está nuestro Señor con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarte en todo, en cualquier área de tu vida. El Señor te puede ayudar. Hallar gracia para el oportuno socorro es que cuando nosotros pongamos nuestra vida en las manos del Señor, Él nos va a ayudar. Miren, a veces nosotros nos consideramos nuestra vida y decimos, siento que es demasiado tarde, pero aquí nos habla de que es de encontrar, de hallar el oportuno socorro en nuestro Dios. Por tanto, no hay más que acercarnos confiadamente, porque Él tiene misericordia de nosotros siempre. Nosotros debemos recordar siempre que tenemos que orar, que presentarnos en la presencia de Dios para orar, para buscarle siempre. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, ¿qué nos podría quitar la paz? ¿Qué nos podría dar afán? Yo sé que en estos tiempos tan difíciles, pues hay muchas cosas que podrían quitarnos nuestra paz, que podrían hacernos temblar o hacernos dudar de nuestra fe. Pero el Señor nos dice, no. Mejor que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Es decir, no dudes en pedirle a Dios.
en oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo es una acción de gracias? Me gustaría que entendiéramos muy bien esto. Acciones de gracias pueden ser cuando nosotros oramos y le decimos gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a ayudar y vas a darme esta petición. Y acciones de gracias es cuando nosotros le recompensemos a Dios todo lo que Él ha hecho, viviendo una vida de acuerdo a su palabra. Eso es una acción de gracias realmente. Cuando nosotros sabemos y entendemos ya lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto Él se entregó y dio todo, dio su vida entera a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros entremos ahora al reino de Dios, porque es una herencia ya para nosotros. Jesús dice que ya somos herederos del reino de Dios. Es decir, ya para nosotros ya hay un lugar que tenemos. Es una herencia, una casa no hecha de manos, dice la palabra. Un lugar, una morada eterna que ya está preparada ahí para nosotros. Pero lo que sí debemos de entender que ya es una herencia. La salvación para nosotros es una herencia ya que Cristo nos regaló, nos dio, porque dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, Él dice que es más, que Él ahora es como nuestro hermano. Él nos regala de su herencia, nos da de su herencia, que a Él, que es siendo el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único Hijo de Dios, Él ya tenía una herencia, que es estar a la diestra del Padre, en el trono de Dios. Pero dice que nos hace coherederos juntamente con Él para recibir sus bendiciones, sus promesas, su lugar. Él dijo, yo voy a prepararles lugar, y si me fuere vendré y los tomaré y los llevaré, porque donde yo esté, ahí quiero que ustedes estén conmigo. Todo eso está para nosotros, si nosotros queremos, si nosotros vivimos ahora una vida de acción de gracias. Acciones de gracias es vivir de acuerdo a su voluntad. Porque ¿qué podríamos hacer nosotros? Realmente lo que haríamos nosotros, nos compraríamos, obtendríamos algo de Dios. Si ya todo lo dio Jesucristo para nosotros, ya es nada más si queremos lo recibimos, si no, no. Nada más. Entonces ahora, por gratitud, vivir una vida en santidad, una vida sometida a su palabra, tratando de vivir de acuerdo a su palabra y adorándole, exaltándole, dándole la gloria y la honra, acercándonos a Él como con nuestro corazón contrito, humillado, con un espíritu delante de Él, precisamente porque ya sabemos todo lo que Él es, ya sabemos todo lo que Él nos ha dado. Por tanto, Él mismo nos dice, bueno, quítese ya de ustedes todo enojo, gritería y esas cosas, porque ya nosotros ya debemos de vivir nada más como una acción de gracias delante de Él, presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así debemos presentar nuestro cuerpo, dice su palabra, dice Romanos 12, 1 y 2, nos dice por ahí. Bueno, nos dice entonces, por nada estemos afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya nuestros corazones no estarán afligidos, angustiados, ya nuestros pensamientos no nos traicionarán, porque hay personas que sus corazones están padeciendo, sufriendo. Sus pensamientos
están en que, ay, ¿y si me da el coronavirus? Y si están en temor todo el tiempo. Pero dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos presentamos de esta manera delante de Él, en humildad y con acciones de gracias, nuestra vida debe ser. Dice 1 de Juan 5:13, estas cosas les he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Ya debes de saber que tienes vida eterna si crees en el nombre del Hijo de Dios. Ya nosotros debemos de estar seguros, dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la voluntad de Dios que nos va a guardar a nosotros y a nuestra familia de todo mal. Claro que sí, esa es su voluntad. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Entonces, pidámosle, no dudemos en acercarnos a Él y pedirle que guarde, que bendiga a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, nuestra congregación. No dudemos de pedirle al Señor que su voluntad, qué importante es entender la voluntad de Dios. Si Él nos dice que sus pensamientos son más grandes, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Por tanto, a veces nosotros nos angustiamos por cosas pequeñas, o nos angustiamos porque sabemos, ay, ya le fallé otra vez al Señor. No, sus pensamientos son más grandes. Él ya tiene un panorama más amplio de nuestra vida. Él por eso nos regaló nuestra salvación, porque Él sabía que nosotros siempre le íbamos a fallar. Que si de nosotros dependiera llegar al reino de Dios, nunca íbamos a llegar. Entonces Él, sus pensamientos y lo que Él hizo por nosotros de morir en la cruz, de interceder, ahorita mismo está Él intercediendo por nosotros en la cruz, de que abogado tenemos para con el Padre si hubiéramos cometido pecado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, que si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona, si nosotros le pedimos ayuda, Él nos ayuda. Entonces, todo eso nosotros debemos pensar y meditar muy bien, que no haya nada que nos aleje de su presencia, de nuestro Dios Todopoderoso. No debe haber nada. A veces nosotros decimos, bueno, es que ya le fallé, así que pues ya, ¿para qué voy a orar? No. Al contrario, es cuando más debemos orar. La oración es algo que Dios quiere de nosotros. Miren qué tremendo, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo le podríamos nosotros adorar en espíritu y en verdad? Solamente de nuestros labios, solamente mediante una oración, mediante pasar un momento con Él y decirle, pedirle, y es más, adorarle, pasar el tiempo adorándole. ¿Cómo es adorar a Dios? Es diciéndole, Señor, tú eres precioso, grande, yo te adoro, te alabo, te exalto porque tú me salvaste sin que yo lo mereciera. Tú me buscaste a mí, yo no te busqué nunca. Eso es pasar un tiempo de adoración con el Padre. Y el Padre busca adoradores, es decir, Él ama los momentos de oración en su presencia. Él como ama. Si Él nos amó tanto que dio a su Hijo,
¿cómo no va a querer nuestras peticiones? ¿Cómo no va a querer nuestras oraciones? ¿Cómo no va a amar cuando nosotros le decimos, glorioso eres, Señor? Si estos son frutos de labios nuestros que adoran su nombre. Entonces, el Señor nos dice, Juan 15:16, no me elegiste, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo se los dé, dijo nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso versículo. No me eligieron ustedes a mí, yo a ustedes, pero los he puesto para que vayan y lleven fruto. Entonces, estos son frutos, precisamente acciones de gracias. Estos son frutos de justicia que nosotros podemos dar, no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde regresamos y podemos volver a hacer la pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entendemos que nosotros podemos vivir así, que tener verdadera vida en Cristo. Qué precioso. Quiero leer Romanos 8:33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya vimos que nuestro Dios todopoderoso y santo es quien nos regala su justicia, nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación para nosotros ya. ¿Quién nos puede condenar? Si Cristo murió y está a la diestra de Dios e incluso está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada o esta pandemia que estamos viviendo nos podrá separar del amor de Cristo. No, nunca. Y dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Porque el mundo, ¿cómo nos ve? Nos ve como precisamente, dice Pablo, nos ve como la escoria de este mundo, ¿sí? No nos quieren, no nos aceptan. Piensan que, es más, a veces nos ven así con ojos de tristeza, de que dicen, estos pobres cristianos, míralos cómo están. Mas sin embargo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos amó el Señor? Nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Prefirió Él llevar el castigo de nosotros, el castigo que debíamos, que merecíamos nosotros, que debía haber sido así realmente. Él dijo, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a ir a nacer como un hombre, vivir como un hombre, para morir como un hombre y llevar todas las cargas, los pecados de ellos, para que ellos ya no tengan que morir, ya no tengan que sufrir la muerte eterna, la separación de Dios. Así que este es el regalo. Nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo es un regalo para nosotros. ¿Y qué más podremos nosotros decir?
recibimos este regalo. Así que vamos a hacer oración y vamos a decirle: Señor, yo te recibo en mi vida y quiero que seas mi Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor precioso, santo, agradecemos el sacrificio que hiciste, Señor, por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por pagar el precio en nuestro lugar y morir y recibir el castigo por nosotros. Agradecemos ese sacrificio perfecto que nos ha limpiado con tu preciosa sangre de todo pecado y de toda maldad, y que ahora podemos vivir una vida plena, una vida llena de bendición y de tu presencia. Nada nos impide ya, nada nos puede separar ya del amor de Cristo. Y nada nos puede impedir que tus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Por tanto, solo nos resta ponernos en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Es más, te pido que vengas a mi corazón y que hagas tu voluntad en mi vida, y hagas tu obra preciosa, perfecta en mi vida, y me des ahora vida eterna, vida en abundancia, y me hagas partícipe de todas tus promesas y bendiciones escritas en la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso y Santo, yo pongo a mi familia en tus manos. Yo pongo a mi iglesia en tus manos, Señor. Ponemos nuestra congregación en las manos del Señor Dios Todopoderoso y Santo, que sea guardando, bendiciendo a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus siervos. Señor, guarda tu iglesia, precioso Señor, de todo mal, y que cuando volvamos a reunirnos sea con nuevas fuerzas, haya un avivamiento, y muchas personas se integren a la iglesia del Señor en todo lugar, porque ahorita, Señor Santo, están sensibles y hoy te necesitamos como siempre, precioso Señor. Agradecemos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y pues ya saben, seguiremos adelante en oración, unidos en oración. Vamos a estar en contacto y pues hacer cadenas de oración para estar fortalecidos en el Señor. Les doy las bendiciones y pues nos veremos hasta la próxima. No lo olviden, este viernes a las 6 de la tarde y domingo a las 11 estaremos también transmitiendo. Dios los bendiga. Hasta luego.